Buen día, mi nombre es Eduardo Pacheco, estudiante de la Escuela número 77 de Seguridad Industrial en Antonio José de Sucre, y hoy vamos a hablar de lo que son elementos mecánicos y neumáticos. Pero para ello tenemos que primero definir lo que es una máquina. Bien, una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuya funcionamiento posibilita dirigir y aprovechar un movimiento o un trabajo con un fin determinado. Estos elementos mecánicos se dividen en varias secciones, que son elementos mecánicos constitutivos, elementos mecánicos de unión, elementos de transmisión y elementos de pivotar o de rodadura. Los elementos mecánicos constitutivos son aquella base de la ingeniería, son aquella base del elemento mecánico o de la máquina como tal completa. Como por ejemplo yo voy a utilizar hoy lo que es el aspecto o el ámbito automotriz. Podemos ver que una bancada, como se puede apreciar en la imagen, es un bloque de un motor. ¿Por qué? Este bloque del motor es el que tiene la capacidad de sostener todos los elementos, pistones, husillos, etcétera, que van a dar ese funcionamiento. Como elemento constitutivo también tenemos lo que es el chasis. El chasis también se considera constitutivo porque es el que sostiene todo lo que es elementos de transmisión, motor, elementos de estética, y todo lo que constituye el carro lo sostiene desde la base, que es el chasis. Y aún se podría considerar como mecánico la carreta, ya que fue uno de los primeros elementos mecánicos que se construyeron, ya que habían de hecho carretas que se movían por un eje para que no tuviera este movimiento irregular en ambas ruedas. También tenemos lo que son elementos de unión, y este elemento de unión se divide en dos fases, las que son fijas y las que son movibles o desmontables. Como elementos de unión fija tenemos lo que son remaches y soldaduras. Cuando hablamos de remaches, obviamente sabemos que los remaches se pueden en un momento dado quitar, pero son muy difíciles de quitar, pero no imposible. Ahora, cuando hablamos de soldaduras, sabemos que se derrite metal sobre metal y hace que se unan y no se puedan separar, al menos que luego se corte, pero no quedaría igual. Entonces, de los elementos fijos, el más seguro es la soldadura. De los elementos de unión de desmontaje, tenemos lo que son tornillos, pasador, grapa y presilla. El tornillo, el común tornillo, no importa tamaño o dimensiones, pero este tornillo genera la facilidad de que se puede armar y desarmar con gran facilidad, obviamente con un desarmador, un destornillador, o ya sea mecánico, manual o eléctrico. Tenemos el pasador, que nos facilita que lo podemos usar con la mano, o sea, es un pasador como simple pasador de una puerta, se podría considerar un elemento mecánico. Y la grapa, que también es un elemento mecánico, ya que es de metal y permite la unión de dos elementos y se puede desmontar. Entre los elementos de transmisión, que son un elemento de transmisión, son aquellos que transmiten el movimiento y lo regulan o modifican según sea el caso. Como elementos puse yo lo que es un árbol de transmisión, engranaje, husillo, cadenas de transmisión y balancín. Bien, el primero son los árboles de transmisión. Un árbol de transmisión es un brazo, en este caso es un brazo con dos elementos movibles o flexibles. Estos dos elementos, o sea, este árbol de transmisión hace un movimiento continuo sin importar el balance que esté, ya que el brazo flexible permite que se siga distribuyendo la energía sin importar la variación de altura que sea cambiante o no. También tenemos los engranajes. Los engranajes son de los más primitivos, ya que permiten que un engranaje empuje el otro y el otro el otro y al otro el otro, haciendo así un movimiento continuo dependiendo de lo que necesitemos.
Como el engranaje también tenemos el funcionamiento del husillo. El husillo es este tornillo infinito que gira en un mismo eje. Este husillo permite que estos dientes del husillo que van girando continuamente puedan entrar en los engranajes y haya un movimiento continuo. También puede que mueva otros husillos o engranajes o cualquier otro elemento mecánico. También tenemos las cadenas y correderas de transmisión, como lo podemos apreciar en la imagen, que son esos elementos mecánicos de cadena que pueden generar movimiento y son bastante duraderas siempre y cuando se les dé su mantenimiento correcto. Y tenemos los balancing, que son un poco más complicados, pero como pueden ver son estos elementos que van, por ejemplo, en las cámaras de los motores, los cuales permiten que entren regularmente oxígeno al motor para que sea quemado los gases con el oxígeno y con la chispa que genera la bujía. Elementos de pivotar y rodadura. Estos elementos son aquellos que permiten el giro, deslizamiento o movimiento de los elementos que son demasiado desgastantes o que son de bastante roce. Como por ejemplo tenemos el cojinete. El cojinete es este de acá, es el que sujeta, por ejemplo, se puede sujetar una tubería de largo alcance y si no quiere que tenga ese movimiento se puede utilizar un cojinete. Estos cojinetes vienen reforzados por dentro, por lo cual, y son engrasados también, por lo cual hace que la fricción sea mucho menos y sea mucho más duradera. Igual tenemos los comunes rodamientos, que son los que se usan prácticamente en todas las llantas, maquinaria, etc. Estos rodamientos tienen muy poco desgaste, ya que se hacen con un material especial y son bastante duraderos siempre y cuando tengan también su debida grasa y su debido mantenimiento. Y por último tenemos lo que son las resbaladeras. Las resbaladeras son estas que se mueven por diferentes carriles y son los que usaban los antiguos trenes, incluso los actuales, la mayoría todavía usan ese mecanismo, lo cual le permite mayor movilidad y desplace. Entre los elementos neumáticos, bien, los elementos neumáticos que forman parte de la maquinaria son los que hacen funcionar o regular el aire comprimido o líquido. Bien, como elementos neumáticos los principales son las válvulas. Las válvulas son aquellas que nos permiten regular la entrada o salida ya bien sea de líquido o de aire comprimido. Estas son muy útiles ya que pueden tolerar grandes capacidades de presión y son una de las más usadas por seguridad en el ámbito industrial. También tenemos lo que son los cilindros neumáticos. Estos cilindros neumáticos, como podemos apreciar en la imagen, son unos cilindros que son movidos por un motor, lo cual mueven un émbolo que empuja un líquido o un aire, lo cual genera una presión lo suficientemente fuerte para mover grandes cantidades de peso. Este tipo de cilindros neumáticos son los que usan, por ejemplo, los montacargas, las máquinas industriales y todas esas que se mueven por cilindros hidráulicos. Y es por ello que pueden mover grandes cantidades de peso y generar gran fuerza. También tenemos lo que son las turbinas neumáticas. Las turbinas neumáticas son un poco más complejas, ya que se dividen por varios sectores. Por ejemplo, tiene la cápsula manométrica, usan lo que es la turbina, el embalaje, el plató o corona, y bien, la función es la misma que el elemento neumático siempre. Generar una gran cantidad de presión para poder mover grandes cantidades de peso. Bien, esto es todo por el momento. Cualquier duda, pues estamos a disposición para resolver cualquier duda y muchas gracias.